Hola, bienvenidos a esta nueva unidad. En la unidad anterior les comentaba que aparte de las cláusulas subordinadas nominales, adjetivas y adverbiales, teníamos unas cláusulas que llamábamos cláusulas condicionales, que en realidad son parte de las cláusulas adverbiales. Pero no tuvimos tiempo para discutirlas en la unidad anterior y por eso hoy voy a hablar sobre ellas y también voy a hablar sobre algunos otros usos que tenemos del subjuntivo en español. Entonces, vamos a empezar con estas cláusulas condicionales que en inglés se llaman if clauses. La razón por las que se llaman condicionales o if clauses es porque siempre van a expresar el resultado de una condición. Por ejemplo, en los dos ejemplos que tienen en pantalla tenemos dos condiciones necesarias para poder completar la acción. En la primera dice, te veré si termino la tarea a tiempo. Si termino la tarea a tiempo, if I finish the homework on time, es una condición necesaria para poder cumplir lo que aparece en la cláusula principal, te veré. Lo mismo ocurre en el segundo ejemplo. Iría si no tuviera clase. If I didn't have class es una condición que debemos cumplir para poder hacer la acción que aparece en el verbo de la cláusula principal iría. Entonces, recuerden, cláusulas condicionales siempre van a expresar una condición necesaria para poder cumplir la acción que aparece en la cláusula principal. Por cierto, estas cláusulas pueden aparecer delante, detrás, no es necesario o no importa el orden en el que aparezcan. Lo que sí deben respetar siempre es el tiempo verbal o la conjugación verbal que aparece en la cláusula con sí y en la cláusula principal. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a enfocarnos en los diferentes tipos de cláusulas condicionales y vamos a ver cuáles son las secuencias de conjugación que vamos a utilizar con cada una de ellas. El primer tipo de cláusulas condicionales se llama condición real. Esto es, vamos a utilizarlos cuando la condición de la que estamos hablando puede cumplirse en la realidad, ¿de acuerdo? No es una hipótesis, no es un imposible, sino que es factible. En estos casos vamos a tener tres situaciones diferentes. Vamos a poder encontrar en la cláusula condicional siempre el presente de indicativo, siempre presente de indicativo. O también puede ser el presente perfecto de indicativo, pero siempre va a ser un tiempo en el indicativo porque de nuevo estamos hablando de una condición real. Sin embargo, en la cláusula principal a veces vamos a poder encontrar el imperativo, vamos a poder encontrar el presente o vamos a poder encontrar el futuro. En cualquier caso, recuerden, en la cláusula con sí, en estos tipos de condiciones reales, siempre indicativo, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. La primera dice, si vas a la tienda, cómprame una tableta de Kit Kats. Entonces, si vas a la tienda, if you go to the store, es una condición real, es una condición posible, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que utilizar el indicativo, en este caso en el presente, if you go to the store, si vas a la tienda. Y en este caso, en la segunda parte, en la cláusula principal, vamos a utilizar el imperativo, cómprame, buy something for me, okay? Buy Kit Kats for me, right? Entonces, esta es simplemente una posibilidad. Y recuerden, podríamos cambiar perfectamente el orden. Podríamos decir, cómprame una tableta de Kit Kats si vas a la tienda. Las dos serían perfectamente correctas en español. Okay? Bueno, y en inglés también. You could say, buy me some Kit Kats if you go to the store. Es exactamente la misma situación. E incluso, en algunos casos, podríamos utilizar tal vez el presente perfecto en la cláusula con if. If you have done it before, you will not have problems in the future, por ejemplo.
Si lo has hecho anteriormente, no vas a tener ningún problema en el futuro. Entonces, lo que quiero decir es que no solamente tenemos que tener el presente simple, podemos tener también el presente perfecto, por ejemplo, siempre que sea en indicativo, ¿ok? En indicativo. Si lo has hecho, if you have done it before, en ese caso es en el indicativo, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente, si llueve, te mojas. Esta condición se llama, bueno, es una condición real, obviamente, y no se expresa una verdad universal, a universal truth. If it rains, you get wet, right? Entonces en inglés es igual, es presente y presente. Si llueve, te mojas, ¿ok? Entonces en muchos de estos casos la oración en español va a utilizar las mismas conjugaciones que ustedes utilizarían en inglés, pero en español. Y en este, como no hay uso del subjuntivo, no hay ninguna diferencia de uso en estos casos en español o en inglés. La última dice, si termino la tarea a tiempo, si termino, if I finish, so this is present, si termino la tarea a tiempo, saldré con mis amigos, ¿ok? Entonces, if I finish my homework on time, I will go out with my friends. Exactamente es igual en inglés y en español. En ambos casos, en español vamos a utilizar primero en la cláusula con si el presente de indicativo y vamos a utilizar el futuro al igual que en inglés, I will go, en la cláusula principal. ¿Okay? Entonces recuerden, todos estos tipos de oraciones en los que expresamos una condición real debemos siempre utilizar el indicativo. No confundan esto con el uso del subjuntivo, como veremos en la próxima pantalla, porque el subjuntivo solamente se puede utilizar o bien con condiciones hipotéticas o bien con condiciones imposibles. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar precisamente de esas condiciones hipotéticas en inglés y en español. Entonces, cuando tengamos una condición hipotética, vamos a utilizar el pasado de subjuntivo o el imperfecto de subjuntivo en la cláusula con sí. Recuerden que el único tiempo simple del pasado en subjuntivo es el imperfecto de subjuntivo. So, past subjunctive, imperfect subjunctive is the same thing. En la cláusula principal, en estos casos, vamos a encontrar el condicional simple. Condicional simple. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si fuera rico, if I were a rich person, viviría en California. I would live in California. So, en este caso, el condicional simple de vivir es viviría, ¿verdad? Y de nuevo, podríamos perfectamente cambiar el orden de la oración. Podríamos decir, viviría en California si fuera rico. Es exactamente igual. Si cantara mejor, trabajaría en Broadway. Lo mismo, si cantara mejor, if I could sing better, I would work in Broadway. ¿Okay? Si cantara mejor, trabajaría en Broadway. Y la última o el último ejemplo es si viviera en Florida o en Florida no tendría tanto frío ahora. If I lived in Florida, I would not have, I wouldn't be as cold as I am right now, right? Entonces es lo mismo. Si viviera es una condición hipotética, hypothetical conditions here. If I were rich, if I could sing better, if I lived in Florida, those are hypothetical conditions. Okay? It's not like before when we say, if you go to the store, get me something. That's a real situation. Here, a plausible situation too. Here, it's what we're saying is a hypothetical. If I did this or if I did that, if I were from here, from there. Okay? Entonces, en estos casos utilizamos el imperfecto de subjuntivo en la cláusula con sí y el condicional simple en la cláusula principal. Tengan cuidado porque con estas cláusulas cláusulas condicionales, tanto en inglés como en español, a veces las personas cometen algunos errores al utilizar las conjugaciones. Entonces asegúrense de que están utilizando la forma correcta en cada caso. ¿De acuerdo? Ok, vamos a pasar a la siguiente.
y en este caso vamos a hablar de condiciones imposibles. En este caso, la condición que aparece en la cláusula condicional no se puede cumplir, es imposible que se cumpla. En estos casos, en la cláusula principal, vamos a tener dos situaciones diferentes. Podemos tener un condicional simple si esa situación afecta al presente, o una cláusula, una conjugación del condicional perfecto si esa situación afecta al pasado. Por ejemplo, imaginen la siguiente situación. Si hubiera nacido en Estados Unidos, if I had been born in the US, but I cannot change the fact that I didn't, that I wasn't born in the US, right? So this is an impossible condition for me to comply with because I was born somewhere else. Por eso se llama una condición imposible. If I had been born, si hubiera nacido en Estados Unidos. Y ahora tenemos dos posibilidades. Podemos tener una situación que afecta al presente o el futuro, o una situación que afecta al pasado. Si la situación afecta al presente o al futuro, usamos el condicional simple. Por ejemplo, si hubiera nacido en Estados Unidos, hablaría en inglés sin acento ahora. So I would be able to speak English without an accent now. So this situation again is affecting the present. Hablaría en inglés sin acento. I would speak in English without an accent. Pero la siguiente dice, si hubiera nacido en Estados Unidos, habría asistido a una escuela secundaria en Illinois en 1986. So I would have attended high school in Illinois in 1986. So that's the past, in 1986. ¿Okay? Esa situación no afecta o no tiene que ver con el presente, tiene que ver con el pasado. Y por eso decimos I would have attended. Habría asistido, condicional perfecto. ¿Okay? Entonces ese es el único problema que pueden encontrar aquí. También algo que tienen que tener en cuenta, algunos hablantes nativos suelen mezclar el pluscuamperfecto de subjuntivo y el condicional perfecto. Y de hecho es común escuchar a algunas personas decir lo siguiente: si hubiera nacido en Estados Unidos, hubiera asistido a una escuela secundaria. Es muy, muy común escuchar esto entre hablantes nativos. Intenten no hacerlo así, intenten utilizar la regla que hemos estudiado en clase para este tipo de cláusulas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, por cierto, también este tipo de condiciones imposibles en inglés se suelen expresar de la siguiente forma. Had I done something, por ejemplo, en este contexto, had I been born in the US, that's exactly the same as saying if I had been born in the US. Okay, so had I been born or had I done whatever es lo mismo que if I had done whatever. ¿Okay? Entonces tengan cuidado porque a veces puede aparecer esta otra estructura en inglés, especialmente en el lenguaje más formal o en el lenguaje escrito. Pero recuerden, es igual que if I had done. Y en español siempre se traduce como si hubiera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a continuar y lo que vamos a ver ahora es otro tipo de condiciones que aparecen con la conjunción como si, as if. ¿Okay? Entonces, con este tipo de situaciones siempre vamos a utilizar el subjuntivo, bien sea el imperfecto de subjuntivo o bien sea el pluscuamperfecto de subjuntivo. Y ambas se corresponden con la misma forma en inglés. Imaginen, el primer ejemplo dice, vive como si nada le importara. So he lives as if nothing matters to him. ¿Okay? Entonces, en este caso, vamos a utilizar el imperfecto de subjuntivo porque es una forma simple. As if nothing matters to him. That's a simple tense, right? There's no half. Sin embargo, la siguiente dice, me habla como si me hubiera conocido hace mucho tiempo. So he talks to me as if he had known me for a long time. Aquí tenemos una forma perfecta del verbo con el verbo to have plus past participle. Entonces, en este caso, pues se requiere el uso de un tiempo perfecto, pero
obviamente tiene que ser perfecto de subjuntivo. Entonces, pluscuamperfecto de subjuntivo es la forma correcta en esta situación. ¿Okay? So, recuerden, as if, siempre, más subjuntivo, bien sea imperfecto de subjuntivo o pluscuamperfecto de subjuntivo, uno de los dos. Nunca presente de subjuntivo, ¿ok? Nunca presente de subjuntivo, siempre imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo. Muy bien, y vamos a ver por último otras formas en las que podemos utilizar el subjuntivo en español, y es con expresiones como ojalá o tal vez, que ojalá, tal vez, son expresiones que pueden aparecer independientemente y van siempre seguidas de subjuntivo, bien sea presente, bien sea pasado, bien sea pluscuamperfecto, cualquiera de esas conjugaciones, pero subjuntivo. Por ejemplo, si decimos ojalá venga, I wish, ojalá es I wish he would come, right? Entonces, ojalá venga, ojalá que hubiera venido cuando lo necesitaba, I wish he had come when I needed him. Esa sería otra manera de expresar la misma idea. Entonces, como ven, podemos utilizar presente de subjuntivo, pasado de subjuntivo, es igual que en inglés, básicamente. Otra expresión que es bastante... por cierto, ojalá es también similar a tal vez. Perhaps, maybe, es la misma idea. Tal vez venga, maybe he'll come. Okay, maybe he'll come. Recuerden, maybe, quizás, will come, en este caso sería subjuntivo en español. Ojalá o quizá venga. Okay. Recuerden que el subjuntivo en español no tiene futuro. Entonces, o al menos no lo vamos a estudiar en esta clase. Entonces, en español, simplemente siempre que una acción se refiere al futuro y requiera subjuntivo, usamos el presente de subjuntivo. ¿De acuerdo? Por último, vamos a ver que tenemos una serie de expresiones en español que utilizan que más subjuntivo y aparecen por sí solas. En realidad, lo que ocurre con estas oraciones es que estamos eliminando o estamos omitiendo la cláusula principal para esta cláusula subordinada. ¿Okay? En inglés, ustedes es muy común utilizar un mandato cuando estamos haciendo un saludo, una despedida. Por ejemplo, imaginen que dicen, oh, have a good time, bye, right? Or if someone is sick, you say, I hope you, get well soon. Even if you get a card, sometimes you say, get well, or have fun, or enjoy, or whatever, right? En español, generalmente en estos casos no solemos utilizar el mandato. Lo que hacemos es esta especie de mandato indirecto que en realidad de lo que se trata es de omitir la cláusula que introduce la cláusula nominal, porque estos son cláusulas nominales. Por ejemplo, si quieren decir, have a good day, right? You would then say, tenga un buen día. Well, I mean, you could say it, but we wouldn't usually say it that way. En este caso diríamos que tenga un buen día o que tengas un buen día. But really what we're saying is, I hope that you have a good day. Entonces es que tengas un buen día, pero eliminando ese espero que tengas un buen día. ¿Okay? Entonces que tengas un buen día, que lo pases fenomenal, have a great time, que se diviertan, enjoy yourselves, que se mejore, get well. Este tipo de expresiones, recuerden, lo utilizamos en español que más el verbo en subjuntivo, ¿de acuerdo? Y de nuevo, en realidad lo que estamos diciendo es espero que lo pases bien, espero que te diviertas, espero que te mejores, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien, bueno, pues vamos a, como siempre, vamos a trabajar un poco con algunas oraciones para que vean cómo funcionan en español y las diferencias en inglés. Entonces, como siempre, les voy a dar unos ejemplos. Por favor, hagan pausa en el vídeo cuando estén listos para escribir la oración en español y cuando terminen, pues vuelvan a reiniciar el audio para que puedan ver cuál es la forma correcta de traducirlo. En este caso tenemos la primera oración es If you get sick after eating that, don't call me. ¿Okay? Entonces piensen, ¿qué tipo de condicional es esta? ¿Es posible, real, hipotética, imposible? ¿Qué creen ustedes? Entonces hagan pausa, por favor, e intenten decidir qué tipo de cláusula condicional es y cómo traducirla. ¿Okay? Cuando estén listos, por favor, reinicien el audio.
¿Ok? Muy bien, entonces primero, la pregunta de qué tipo de cláusula condicional es, fíjense en el verbo que aparece con la conjunción if. Tenemos if you get sick, eso es presente, ¿verdad? Entonces vimos que siempre que tengamos el presente simple con if, estamos hablando de una condición real. ¿Okay? Esto no es una hipótesis, esto no es una condición imposible. This is gonna happen if you do that. ¿Okay? Entonces, vamos a traducirla y diríamos si... Ahora, to get sick es enfermarse, o si te pones enfermo, como quieran decirlo. Si te enfermas, vamos a hacerlo más fácil así. Si te enfermas, ¿ok? Indicativo. Perdón, después de comer eso, don't call me. Y ahora en este caso tenemos un mandato, ¿verdad? El verbo to call es llamar, requiere complemento directo. Whom do I call? Someone, right? So the someone is the direct object. Es una negativa, es un mandato en forma negativa. Entonces ponemos el no primero. El pronombre debe ir delante. No me. Y vamos a utilizar la forma tú, llames. ¿Okay? Porque antes estábamos hablando con la forma tú, si te enfermas. Así que debemos mantener la forma tú en la segunda parte de la oración también. Entonces, si te enfermas después de comer eso, no me llames. ¿Okay? Esa sería la forma correcta de traducirla. Y recuerden, se trata de una cláusula condicional posible, real. ¿Okay? Bien, vamos a ver un ejemplo más. Ok, el siguiente ejemplo dice: Had he said that he felt dizzy, I would have taken him to the hospital. De nuevo, piensen primero qué tipo de cláusula condicional es y después intenten traducirlo por su cuenta, ¿de acuerdo? Entonces hagan pausa y vuelvan a iniciar el audio una vez hayan terminado con la oración. Muy bien. Entonces, recuerden lo que les dije anteriormente. La expresión had he said o had he done something es igual que if he had said o if he had done something. Entonces, en español hemos visto que este tipo de condiciones o de condicionales se llaman condicionales imposibles. Esa condición no se puede cumplir. Entonces, en esos casos dijimos que diríamos, bueno, como siempre, primero, déjenme que... Ok. Ay, perdón. Ok, entonces dijimos que sí. Y ahora con el pluscuamperfecto tenemos que utilizar el pluscuamperfecto de subjuntivo. Si hubiera dicho... También pueden decir si me hubiera dicho, because he said it to me, right? But si hubiera dicho que he felt dizzy, sería que se sentía mareado. I would have taken him. So eso es un condicional perfecto, ¿verdad? Would have taken. Him es el complemento directo. To take someone, somewhere, right? Entonces, him es el pronombre es lo. Lo habría. To take somewhere, someone, somewhere es llevar. Lo habría llevado al hospital. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer otra más. Y la siguiente, la tienen en pantalla, es I wouldn't call her if she didn't live close by. Entonces hagan lo mismo, por favor díganme qué tipo de cláusula condicional es y cómo traducirla. Cuando hayan terminado, reinicien el audio
del vídeo. Muy bien, entonces vamos a ver. En este caso tenemos una condición hipotética, if she didn't leave. Entonces, en este caso vamos a utilizar está en el pasado, if she didn't, that's past. Eso es condición hipotética. Y vamos a utilizar el subjuntivo en la cláusula con if y el condicional simple en la cláusula principal. Entonces diríamos, no la llamaría si no viviera, subjuntivo, cerca. Close by es cerca. Entonces no la llamaría, I wouldn't call her, si no viviera cerca. ¿Okay? Por cierto, noten que cuando la cláusula con if aparece después de la cláusula principal, no es necesario poner una coma. Pero si cambiamos el orden, si decimos si no viviera cerca, coma, no la llamaría. Entonces cuando la cláusula condicional se antepone a la principal, necesitamos una coma. Es igual en inglés, es lo mismo. Ok, entonces vamos a borrar la pizarra. Y vamos a pasar al siguiente ejemplo. Dice, he drives as if he were on drugs. Entonces tenemos una situación con as if. ¿Okay? Entonces, en este caso no necesitan decirme qué tipo de condición es, porque obviamente es una condición con como si. Simplemente apliquen la regla que aprendimos anteriormente. ¿Okay? Entonces, hagan pausa e intenten traducir la oración ustedes solos. Cuando terminen, reinicien el audio del vídeo. Muy bien, entonces en este caso lo que haríamos es decir lo siguiente. Maneja o conduce, depende del país donde estén, que maneja. As if es como si. Y recuerden, como si siempre va seguido de subjuntivo. Puede ser un tiempo simple del subjuntivo o un tiempo perfecto del subjuntivo. En este caso, he were is a simple tense. Entonces utilizamos el imperfecto, que es el tiempo simple del subjuntivo. Maneja como si tomara drogas, o maneja como si estuviera colocado, una expresión menos formal. ¿Okay? Entonces, pero recuerden, en este caso tienen que utilizar el imperfecto de subjuntivo detrás de como si. Y recuerden, siempre que tengan como si, as if, siempre subjuntivo. Bien imperfecto de subjuntivo, bien pluscuamperfecto. Pero siempre subjuntivo. Bien, vamos a hacer un último ejemplo antes de terminar. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente, get well soon. Entonces, recuerden lo que les comenté anteriormente con este tipo de expresiones, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hagan pausa, intenten traducirlo por su cuenta y cuando terminen, reinicien el vídeo para corregirla. Muy bien, entonces, en este caso vimos que con este tipo de expresiones, have fun, get well, keep warm, ese tipo de situaciones, en español vamos a utilizar que más subjuntivo. Entonces, en este caso, primero pondríamos que get well es mejorarse. Entonces, que te mejores pronto. Entonces, que te mejores pronto. O que se mejore usted, si utilizan la forma usted pronto. ¿Okay? Pero recuerden, simplemente colocamos ese que primero y después el verbo en subjuntivo. En español generalmente no utilizamos un mandato en estos casos. Muy bien, pues con esto terminamos esta última sección sobre las cláusulas subordinadas. Después les voy a dar unas actividades para que repasen todos los tipos de cláusulas que hemos aprendido hasta ahora para que puedan practicar, ¿de acuerdo? Recuerden, si tienen alguna duda o algún problema, pónganse en contacto conmigo y verán que en las prácticas vamos a mezclar todos los tipos de
cláusulas que hemos estudiado. Es importante que sepan identificarlas para que puedan utilizar las reglas correctas en cada caso. Bueno, pues un saludo, hasta pronto.